A continuación vamos a ver la resolución del ejercicio 5.4 de la guía de compensación que trata sobre el diseño de controladores PID. El ejercicio dice lo siguiente: la figura representa el esquema de un sistema de control realimentado. La función de transferencia de la planta es 1320 dividido S más 1 por S más 20 por S más 100. Fíjense que el sistema con el cual estamos trabajando es un sistema tipo 0. Y lo que pide el ejercicio es encontrar la constante de un controlador PID y la ganancia del sensor HDS para que el sistema resultante cumpla con las siguientes especificaciones: error para una entrada en escalón igual a 0, ganancia de lazo cerrado para una entrada constante de 10 veces, rechazo a una perturbación senoidal PDS de frecuencia 1 radián por segundo de por lo menos 100 veces y un margen de fase de 60. Entonces, el esquema que tenemos en nuestro sistema de control, vemos que tenemos la planta, tenemos que la perturbación ingresa sumándose directamente a la salida, tenemos el bloque de realimentación y nuestro controlador PID está ubicado a la salida del error. O sea que a la salida de nuestro controlador tenemos la acción de control y a la entrada tenemos nuestra señal de error. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la expresión del PID. El controlador PID es un controlador, dijimos, que tiene tres acciones, ¿no? Tiene una acción proporcional que está dado por el término constante, tiene un término que es proporcional a la integral del error, que es este término que tenemos acá, y tenemos un término que es proporcional a la derivada del error. Evidentemente, el término proporcional es una acción instantánea en función de la diferencia que tenemos entre la señal de referencia respecto de la señal de salida, ¿no? La señal que estamos midiendo, ¿no? El término integral, de alguna manera, corrige en función del estado pasado del sistema, o sea, de cómo se venía incrementando manifestando el error a lo largo del tiempo. Entonces nosotros, al tener una integral, si la integral va creciendo en función del tiempo, significa que el error tarda mucho tiempo en hacerse cero, y de alguna manera este término empieza a tomar más fuerza. Y el término derivativo tiene que ver con la variación instantánea del error. O sea, si el error crece muy rápido, independientemente por ahí que el término proporcional y el término integral sean chicos, el término derivativo, al tener una variación muy rápida, trata de corregir antes de que el desenlace sea demasiado de llegar tarde, ¿no? De alguna manera de anticiparse a cómo está corrigiendo el sistema el error en forma dinámica, ¿no? Entonces, a partir de esta expresión nosotros podemos encontrar una función de transferencia. O sea, si desarrollamos este compensador, vamos a ver que tenemos una transferencia que tiene en este caso dos ceros y un polo en el origen. Obviamente ustedes van a decir que esta transferencia no es físicamente realizable porque tiene más ceros que polos. Sin embargo, vamos a decir que este controlador es una entidad que está de manera preestablecida, y el diseñador del controlador de alguna manera ya tiene previsto este tipo de situaciones. O sea, lo que normalmente se hace en este tipo de controladores, como son controladores digitales, lo que se hace es pasar las constantes del controlador. Sin embargo, internamente el controlador lo que hace es tomar los recaudos necesarios para que obviamente esta transferencia, con el agregado de polos adicionales, se comporte como un sistema físicamente realizable, ¿no? Si bien a nivel macroscópico podemos decir que es un controlador que tiene dos ceros y un polo, desde el punto de vista funcional es un controlador que a lo sumo puede llegar a tener la misma cantidad de polos que de ceros. Normalmente tiene mayor cantidad de polos que de cero. Matemáticamente lo podemos tratar como una transferencia con dos ceros y un polo. Desde el punto de vista funcional ya está previsto de que los problemas de síntesis se tienen que resolver, ¿no?
Entonces lo que vemos es que tenemos una transferencia que tiene una determinada ganancia y tiene dos ceros y un polo en el origen. Eso lo que nos da como resultado en la respuesta en frecuencia es que el sistema va a caer con 20 dB por décadas, a la frecuencia de uno de los ceros se va a hacer constante y a la frecuencia del segundo cero va a empezar a crecer con 20 dB por década. Obviamente este compensador, así como está, no es físicamente realizable, porque lo que tendríamos es que el sistema ganaría infinito para frecuencia infinita, cosa que no sabemos que no ocurre. No habrá ubicados en alta frecuencia algún polo que hará que esta ganancia sea constante, o un número mayor de polos que hará que la ganancia en alta frecuencia caiga, ¿no? Entonces, si nosotros igualamos esta expresión con esta que tenemos acá, podemos igualar término a término y sacamos como conclusión que en base a la posición de los polos y de la ganancia podemos determinar las ganancias y las constantes de tiempo del controlador P y D en forma exacta. Podemos calcular Kp como K por la suma de los dos ceros dividido el producto de los dos ceros. La constante de tiempo de derivación es 1 sobre la suma de los dos ceros, y la constante de tiempo de integración es la suma de los dos ceros dividido el producto de los dos ceros, ¿no? Esto es exacto. Si tenemos la situación que la separación entre los ceros es grande, o sea, por lo menos al menos una década, ¿no? Lo que podemos ver es que esta expresión se va a simplificar. Suponemos que ZI es menor que ZD, entonces en este caso ZD más ZI me va a quedar ZD, y Kp me queda K sobre ZI, que es lo que tengo acá. En este caso T sub D, ZI se desprecia frente a ZD y me queda 1 sobre ZD, y en este caso me queda ZD más ZI, me queda ZD en el numerador, se simplifica el ZD y me queda 1 sobre ZI, ¿no? Que estas son las expresiones que, si los dibujamos en el diagrama de Bode, ¿no? Se parecen concuerda con la solución que le dio Daniel en la teoría, en donde la ganancia, la zona plana del PID, es la constante de proporcionalidad, la frecuencia del primer cero es 1 sobre T sub I y la frecuencia del segundo cero es 1 sobre T sub D, ¿no? Obviamente, si esta separación es grande, podemos aplicar estas expresiones. Si estas dos ceros nos quedan dentro de la década, podemos aplicar las expresiones exactas que nos van a dar un resultado más preciso respecto de las constantes del PID. Bueno, entonces nos vamos a trabajar con un controlador que tiene en principio un polo en origen y dos ceros y una dada ganancia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos para satisfacer todas las especificaciones que se han dado para el ejercicio, ¿no? Una de las especificaciones que se pide es un error cero para una entrada en escalón. Nosotros dijimos que la planta nuestra que tenemos en el sistema es una planta tipo 0, por lo tanto no vamos a poder cumplir con el error nulo de escalón. Sin embargo, el PID dijimos que tiene implícito un polo en el origen, y por lo tanto ese polo en el origen transforma a nuestra transferencia de lazo abierto en sistema tipo 1, y por lo tanto vamos a poder cumplir con el error nulo al escalón, ¿no? O sea, el integrador del PID nos satisface el requerimiento para cumplir con el error nulo al escalón. El segundo punto es una ganancia a lazo cerrado para una entrada constante de 10 veces, o sea que significa que nuestro sistema a lazo cerrado para frecuencia igual a 0 debería ganar 10. Nosotros vimos que si la transferencia de lazo abierto tiene una amplitud, el módulo tiene una amplitud muy grande, la transferencia de lazo cerrado aproximadamente tiende a 1 sobre h. Nosotros, debido a que tenemos un polo en el origen, la ganancia a frecuencia 0 va a ser infinita, y por lo tanto la ganancia a lazo cerrado para una entrada constante va a ser 1 sobre h. Por lo tanto, lo que nos queda como resultado es que h en este caso va a tener que ser 0,1. Entonces incluimos el polo al origen, el PID, y con un h igual a 0,1 podemos satisfacer estas dos
requerimientos. Los dos requerimientos que nos quedan son un rechazo a una perturbación senoidal de 1 radián por segundo de por lo menos 100 veces y un margen de fase de 60 grados. Obviamente estas especificaciones, como son se pueden extraer del diagrama de Bode, lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama de Bode agregando ya el integrador y el H, y vamos a ver cómo nos queda la respuesta a frecuencia para determinar qué acciones vamos a llevar adelante para cumplir con las dos especificaciones que nos quedan, ¿no? Entonces, a partir de la inclusión del integrador y del H, vamos a calcular una transferencia del lazo abierto sin incluir los ceros del PID. Entonces nos queda la planta, que sería este término que tenemos acá, el H, que es 0,1, y el integrador del PID 1 sobre S que tenemos ahí. Entonces, por ahora nos vamos a manejar con esta transferencia y vamos a determinar, a partir de las especificaciones que nos faltan cumplir, dónde ubicamos los ceros del controlador. Entonces, si normalizamos esta función de transferencia, vemos que tenemos una ganancia de 0,316 y bueno, el polo al origen, el polo 1 en 20 y en 100, que son los polos que tenía la planta. Si dibujamos el diagrama de Bode de este sistema, ¿no?, vemos que nuestro sistema baja a 20 dB por décadas, en frecuencia igual a 1 pasa a 40 dB por década, a frecuencia igual a 20 pasa a 60 dB por década y a frecuencia igual a 100 pasa a 80 dB por década acá. Y el sistema corta 0 dB en 0,316, o sea que tenemos esta frecuencia de corte. Las especificaciones que nosotros teníamos era que en principio el rechazo a una perturbación de 1 radián por segundo debía ser de por lo menos 100 veces, ¿no? Entonces sabemos que como esa perturbación está en la cadena de avance, lo que debemos hacer es darle la suficiente ganancia del sistema a lazo abierto a esa frecuencia para que el sistema rechace la perturbación. Cuando la perturbación se suma directamente a la salida, lo que se debe cumplir es que G por H a 1 radián por segundo por lo menos tiene que ganar 100 veces. O sea que tenemos que la curva de módulo debería cruzar por 40 dB a frecuencia 1 radián por segundo, ¿no? Entonces, si miramos acá, más o menos tenemos 10 dB, menos 10 dB de ganancia a 1 radián por segundo. Esto implica de que esta distancia que tenemos acá, que es una ganancia que debemos agregar para poder llevar el sistema a este punto, son más o menos 50 dB. O sea que debería subir la ganancia a 50 dB para que pase la curva de G por H por 40 dB, ¿no? O sea, esa sería una de las condiciones que tenemos que cumplir para poder lograr el rechazo pedido a esa frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es, en principio, antes de ver el margen de fase, vamos a agregar esa ganancia y ver cómo nos queda la curva de respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, si ajustamos la ganancia, lo que nos va a quedar ahora, que es la curva de ganancia del sistema de lazo abierto, agregando los 50 dB, pasa por 40 dB a frecuencia de 1 radián por segundo, ¿no? Y bueno, después sigue con el resto de los polos que tenía inicialmente el sistema. ¿Qué vemos acá? Vemos que el margen de fase que tenemos en ese punto es muy bajo, debido a que la curva cruza 0 dB a 40 dB por década, por una década por encima del último quiebre. Por lo tanto, habíamos visto en clases anteriores que prácticamente acá el margen de fase es prácticamente igual a 0, y a eso le tenemos que agregar que en menos de una década tenemos otro polo más, o sea que sencillamente en esta condición el sistema tiene muchas posibilidades de hacerse inestable en estas condiciones. Entonces, ahora lo que tenemos que determinar es, bueno, tenemos dos ceros que podemos utilizar para modificar la respuesta en frecuencia del sistema, y la idea sería, bueno, ver la mejor posición, la mejor ubicación de esos ceros para
cumplir con la especificación del margen de fase pedido, ¿no? O sea que es la única condición que nos resta por cumplir de las especificaciones que se dieron inicialmente en el ejercicio. Entonces, lo que tenemos es que el PID nos permite agregar dos ceros. Esos ceros normalmente lo usamos para cancelar polos de la transferencia y alivianar el tema de la fase final del sistema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá un polo, dos polos y tres polos, ¿no? Entonces, la idea sería ver si cancelando alguno de esos polos podemos lograr el margen de fase pedido. Una de las cosas que vemos es que nosotros tenemos un polo acá en 20 y un polo acá en 100. No, si nosotros cancelamos con los ceros del PID estos dos polos, ¿no? La curva de ganancia sigue cortando por 0 dB a la misma frecuencia y por lo tanto no logramos ninguna mejora respecto del comportamiento inicial del sistema. Entonces, el hecho de cancelar los polos de alta frecuencia en principio no produce ningún efecto respecto de la estabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ubicar los ceros del PID cancelando los dos polos. Obviamente el polo al origen no lo puedo cancelar. Voy a cancelar los dos polos de más baja frecuencia, que sería el polo en 1 y el polo en 20, ¿no? Entonces, cancelando los polos de baja frecuencia del sistema, lo que vamos a lograr es pasar de esta curva que tenemos acá en rojo, a esta curva que tenemos en línea de puntos en negro, ¿no? Entonces cancelamos este polo, el sistema va a seguir cayendo con 20 dB por década. Cuando cancelamos este otro polo, va a seguir cayendo a 20 dB por década, y en frecuencia igual a 100 nos queda el tercer polo y ahí va a empezar a caer a 40 dB por década, ¿no? Entonces, en principio, uno podría decir, bueno, listo, cancelamos los dos polos de baja frecuencia, pero el tema es que justo se produce el quiebre de la pendiente de la curva de ganancia en la frecuencia a la cual ocurre el cruce por 0 dB, y por lo tanto tengo un margen de fase de 45 grados. Entonces, a nosotros nos pedía inicialmente la especificación que el margen de fase tenía que ser 60 grados, ¿no? Por lo tanto, cancelando los dos polos de baja frecuencia directamente, no podemos lograr el margen de fase pedido. ¿Cuál sería la maniobra para poder lograr un margen de fase mayor? O sea, nosotros dijimos que en esta condición donde pasamos de una pendiente a dos pendientes en el cruce por 0 dB, la condición para mejorar el margen de fase sería lograr el cruce por 0 dB a una frecuencia inferior al quiebre o a la frecuencia a la cual ocurre el polo o el cambio de pendiente. En este caso, como queríamos 60 grados, lo que debíamos hacer era lograr un corte por 0 dB 0,5 veces la frecuencia del polo. Entonces, en este caso tenemos el polo en 100, 0,5 veces tendríamos que cortar en 50 radianes por segundo para lograr el margen de fase de 60 grados, el margen de fase pedido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es correr esta línea de puntos para que el cruce por 0 dB se dé a 50 radianes por segundo. Si hacemos eso, fíjense qué es lo que pasa. Nosotros hacemos cruzar por 0 dB a la curva de ganancia en 50 radianes por segundo, por lo tanto lo que nos queda ahora como línea de puntos sería la trayectoria deseada para la curva de amplitud. Sin embargo, esta curva punteada nosotros en línea de trazo la habíamos calculado cancelando el polo en 1 radian por segundo, con lo cual obteníamos en ese caso un margen de fase de 45 grados. Ahora,
lo que vemos es que la trayectoria deseada necesita tener una zona donde la curva de ganancia caiga a 40 dB por década. Por lo tanto, el 0 nosotros lo vamos a tener que ubicar en la zona donde se intersectan las dos trayectorias, ¿no? Entonces vamos a dejar el polo en 1 para que cambie la pendiente a 40 dB por década, y en 2 radianes por segundo vamos a ubicar un 0, con lo cual va a cambiar la pendiente de la curva de amplitud, y obviamente el polo en 20 radianes por segundo lo vamos a tener que seguir cancelando para que la curva siga cayendo 20 dB por década. Entonces lo que vamos a tener es un compensador ahora que va a tener dos ceros, uno en 2 radianes por segundo y otro en 20 radianes por segundo. Entonces vamos a ver cómo nos queda la curva del compensador, o sea, cómo nos queda la transferencia del compensador. Para eso lo que vamos a hacer es graficar la curva del sistema compensado y la curva de respuesta en frecuencia de la planta. Entonces acá tenemos la curva de respuesta del sistema compensado, ¿no? El sistema viene cayendo con una pendiente, en 1 radian por segundo pasa a 2 pendientes, en 2 radianes por segundo volvemos a tener una pendiente, cruzamos en 50 radianes por segundo los 0 dB, y en 100 radianes por segundo seguimos cayendo con 2 pendientes, ¿no? Acá lo que tenemos graficado es equivalente a lo que sería la transferencia de la planta, o sea, lo único que tenemos afectado por la ganancia del sensor. Por lo tanto, si nosotros realizamos la diferencia entre estas dos curvas, lo que nos va a dar como resultado sería la división de estas dos transferencias, con lo cual vamos a sacar la transferencia del compensador, ¿no? Si hacemos la diferencia, por ejemplo, si analizamos este punto de 1 radian por segundo, tenemos que la curva de la transferencia del sistema compensado le deberíamos restar la curva del compensador. Entonces acá tendríamos 40 dB, le debemos restar menos 10 dB que tenemos en este punto, por lo tanto la curva del compensador a 1 radian por segundo debería pasar por 50 radianes por segundo. Entonces hacemos las cuentas punto a punto, lo que vamos a obtener es esta curva que tenemos acá en verde, que sería la curva del compensador. Vamos haciendo la diferencia entre la curva roja y la curva celeste, obtenemos la curva verde, ¿no? Acá pasa, dijimos, 50 radianes por segundo. O sea que en principio lo que vamos a tener a partir de la forma que tiene el compensador, dijimos que la ganancia de la zona plana equivalía a lo que sería la constante Kp. Entonces si hacemos la cuenta, vemos que más o menos acá tenemos 43,9 dB, y por lo tanto eso es equivalente a un Kp de 160. El primer cero lo tenemos, o sea, como acá tenemos una separación de por lo menos una década entre los dos ceros, podemos usar la aproximación para calcular las constantes de tiempo de integración y de derivación. Entonces, como tenemos el primer cero a 2 radianes por segundo, eso nos da que la constante de tiempo de integración son 0,5 segundos, y después el segundo cero lo tenemos ubicado a 20 radianes por segundo. Por lo tanto nos da que la constante de tiempo de derivación nos da aproximadamente de 50 milisegundos. Ahora, estos valores que tenemos acá son valores aproximados a partir de considerar de que el 0 en 2 radianes por segundo es menor, mucho menor que el de 20 radianes por segundo. Entonces, haciendo ciertas simplificaciones, nos quedan estas constantes. Uno podría, si quisiera, calcularlo en forma exacta a partir de las ecuaciones que dimos al principio del ejercicio, ¿no? Entonces, la transferencia de lazo cerrado, ¿no? Podemos calcularla a partir de la transferencia a la cadena de avance dividido 1 más la transferencia a la cadena de avance por la realimentación. En este caso tenemos una transferencia que tiene un término constante de 49.928, un 0 en 2 y un polo en 2,047, o sea que prácticamente el efecto de este polo y de este 0 se cancelan y nos quedan un par de polos complejos conjugados, la transferencia de lazo cerrado
la parte real 49,47 y la parte imaginaria 49,42, por lo tanto un amortiguamiento relativamente alto. Y lo que vemos es que la respuesta de esa función de transferencia para una entrada de escalón es la que vemos ahí a continuación, ¿no? Tenemos una entrada en escalón de amplitud 1, vemos que la ganancia amplitud de la señal de salida es 10, por lo tanto la ganancia de la transferencia de lazo cerrado en baja frecuencia es 10, que era uno de los elementos que se habían pedido, y podemos ver un sobrepico del 6%, que sería lo que debería dar para un margen de fase de 60, ¿no? Entonces tenemos verificada la ganancia del sistema, y lo que vamos a ver ahora es el resto de las especificaciones, ¿no? Acá tenemos dibujada en azul la transferencia del sistema de lazo cerrado. Vemos que a baja frecuencia gana 20 dB, o sea que gana 10 veces. Tenemos una frecuencia de 1 radián por segundo, tenemos una ganancia de 40 dB aproximadamente, por lo tanto tenemos 100 veces de atenuación a la perturbación. Tenemos una frecuencia de corte por 0 dB en 50 radianes por segundo. Si verificamos a esa frecuencia tenemos una fase de menos 121 grados, que son aproximadamente 59 grados de margen de fase, aproximadamente 60, que era lo que se pedía, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación es cómo responde el sistema ante la perturbación. Como si miramos una perturbación senoidal de 1 radián por segundo, y en rojo tenemos dibujada la salida ante esa perturbación, y vemos que obviamente la salida está atenuada 100 veces, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es cómo se resolvieron algunos puntos de este ejercicio a través de un programa de cálculo, ¿no? Bueno, acá tenemos el programa Scilab, ¿no? Hicimos un script que nos va a permitir ir siguiendo los gráficos y los cálculos que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, bueno, lo que hacemos inicialmente es cargar una librería donde están almacenadas unas funciones para calcular el diagrama de Bode asintótico. Acá en esta instrucción definimos la función de transferencia de la planta, 6320 dividido S más 1 por S más 20 por S más 100. Bueno, y lo que vemos acá es la curva de respuesta en frecuencia de la planta, ¿no? Tenemos 10 dB en baja frecuencia, tenemos el polo en 1, el polo en 20 y el polo en 100, ¿no? Entonces, en base a las especificaciones que habíamos visto, dijimos que para que el sistema tuviese ganancia de 10 a lazo cerrado a baja frecuencia, deberíamos ubicar un H igual a 0,1, y para lograr el error nulo al escalón deberíamos introducir un integrador. Entonces, lo que hacemos acá es agregamos la ganancia del sensor y agregamos el integrador y calculamos la función de transferencia del lazo abierto en esas condiciones, ¿no? Si dibujamos el diagrama de Bode que nos queda en esa condición, llegamos a la curva que vimos en el desarrollo del ejercicio, donde tenemos un cruce por 0 dB en 0,316, más o menos por ahí, ¿no? Y nosotros necesitábamos que la curva de ganancia pasara a 1 radián por segundo a 40 dB. Entonces, si miramos la ganancia que tenemos en el sistema para 1 radián por segundo, vemos que tenemos más o menos menos 10 dB, más los 40 que debemos agregar, o sea que deberíamos agregar 50 dB, que son en veces 316 veces, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es, vamos a agregar acá
lo teníamos comentado, una ganancia de 316, y vamos a dibujar la misma curva con el agregado de la ganancia, ¿no? Como vemos, ahora tenemos que para un radián por segundo más o menos la curva pasa por 40 dB, y lo que vimos es que, ¿no?, tenemos el cruce por 0 dB en 10 radianes por segundo. A lo que podemos hacer, vamos a ver esto, vamos a ver la curva de módulo y fase para determinar esa condición. Dijimos que en un radián por segundo teníamos 40 dB, tenemos el cruce por 0 dB en 10 radianes, y en 10 radianes tenemos 210 grados, ¿no?, que es un sistema totalmente inestable. O sea que tenemos que corregir sí o sí la condición del margen de fase para poder lograr las especificaciones del sistema, ¿no? O sea que verificamos que con el aumento de la ganancia, el agregado del polo en el origen, el sistema resultante queda inestable, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es el diseño del controlador PID, ¿no? Tenemos la ganancia y la frecuencia de los dos ceros, ¿no? Y lo que vamos a hacer es calcular en forma exacta, a partir de esos valores, las tres constantes del controlador. O sea, nosotros lo que hicimos en el desarrollo anterior fue tomarla en forma aproximada. Nos había dado 160 veces la constante de proporcionalidad, 0,5 segundos la constante de tiempo de integración y 0,05 segundos la constante de tiempo de derivación. O sea que si calculamos los valores exactos que resultan de hacer las operaciones a partir de la ganancia y la posición de los ceros, vemos que en realidad en vez de 160 sería 173 la ganancia, la constante de tiempo de integración sería 0,55 y la constante de tiempo de derivación sería 45,4 milisegundos, ¿no? Una pequeña diferencia, no hace mucho al comportamiento del sistema, son diferencias relativamente bajas para el diseño de controladores. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es el gráfico que vimos, donde teníamos la gráfica de la transferencia, ¿no?, sin compensar, la transferencia compensada y la transferencia del compensador, ¿no? Si dibujamos asintótico, vemos que acá tenemos 43,9 dB. Bueno, las cuentas que hicimos en forma aproximada se dan para el bode asintótico. O sea que esta sería la curva donde representamos la transferencia del controlador para sacar las constantes. Bueno, finalmente lo que tenemos es el cálculo de la transferencia de lazo cerrado, ¿no? Acá tenemos la transferencia de lazo cerrado. Dijimos que tenemos el 0 en 2, el polo, y acá tenemos, bueno, los dos polos complejos conjugados de esta expresión cuadrática que tenemos acá, que son los que definen la condición del sistema, ¿no? Bueno, y acá tenemos la curva que calculamos para verificar las especificaciones. 20 dB de ganancia en baja frecuencia, ¿no?, los 40 dB de rechazo a un radián por segundo. Bueno, el ancho de banda más o menos está del orden de la frecuencia de corte por 0 dB. Tenemos la frecuencia de corte por 0 dB en 50 radianes más o menos, y a 50 radianes tenemos el margen de fase que habíamos pedido aproximadamente.
Bueno, después tenemos la respuesta transitoria ante una entrada en escalón, lo que tuvimos acá, con una ganancia de 10, ¿no?, para la transferencia, y vamos por el pico del 6% en la respuesta transitoria. Bueno, y finalmente tenemos la respuesta ante la perturbación. En el gráfico que vimos en el desarrollo del ejercicio planteamos una transferencia, o sea, lo que con una señal senoidal. O sea, lo que vamos a hacer ahora, va a tardar un cachito, es la curva de respuesta, suponiendo que ingresamos al sistema con una perturbación que es un valor constante con la senoidal superpuesta, ¿no? Vamos a tener que esperar un ratito para que aparezca la curva, pero ahora la vemos a continuación. Bueno, acá tenemos la curva de respuesta a la perturbación. Fíjese que lo que tenemos es que la señal con la cual ingresamos en la perturbación tiene un valor constante de igual a 1, y sobre esa señal continua tenemos superpuesta una senoidal de 1 radián por segundo, ¿no? Entonces, fíjense que la salida del sistema ante esa condición, vemos que tenemos un transitorio, ¿no?, inicial, que va a parar a 1, ¿no?, y finalmente la señal tiene un valor medio 0, ¿no? ¿Eso por qué? Nosotros tenemos acá una señal que está compuesta por dos señales, es la suma de un escalón más una señal senoidal. Como el sistema tiene una ganancia infinita en continua, el rechazo a la señal continua es infinito, o sea que el efecto de la continua sobre la salida en el punto donde ingresamos la perturbación nos da 0 de amplitud. Por lo tanto, vemos el transitorio. Obviamente la dinámica no la podemos eliminar, vemos el transitorio y el valor continuo no pasa, y tenemos la atenuación de los 100 veces de amplitud para la señal senoidal, ¿no? O sea que fíjense que acá tenemos 100 veces la amplitud máxima, o sea que acá veríamos como el sistema rechaza no solamente la senoidal, sino que también como rechaza la continua, el valor medio de esa senoidal. Bueno, espero que le haya resultado sencillo seguir el desarrollo del ejercicio, y bueno, cualquier consulta estamos a disposición.